Y gracias al Señor por su palabra. Hemos emprendido un viaje durante un mes que empezó hace ya 3 domingos. Este es el tercer domingo de una miniserie que llamamos Iglesia en la Ciudad. Y hemos ya pasado por 2 momentos bien importantes en la palabra del Señor, basados en el libro de los Hechos. Y hoy pretendo que podamos nuevamente concentrarnos allí, en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos. Por lo tanto, le invito a que usted pueda aprender, pueda abrir su Biblia. Yo sigo prefiriendo la Biblia así. Entonces, para quienes tienen estas preferencias, por favor, abran sus Biblias y vayamos a Hechos, al capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 33 hasta el 42. Y ya escuchamos esta porción de la Escritura. Hace un momento, uno de nuestros jóvenes junior recitó esta porción de la Escritura en una versión diferente a la que normalmente nosotros leemos. Hechos capítulo 5, versículos 33 hasta el 42. Y gracias por quienes se van poniendo de pie para leer la palabra del Señor con reverencia. Y si usted ve que hay alguien a su lado que no tiene Biblia y puede compartirla, hágalo. Es palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículos 33 hasta el 42. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras de sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque una vez más nos das el privilegio eterno de abrirla para escuchar tu voz. Gracias porque cuando la leemos, Señor, podemos escuchar tu voz en el timbre de nuestra voz. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu obra permanecen por los siglos de los siglos.
Y gracias porque hoy nosotros podemos oír tu voz a través de la Biblia. Ayúdanos, Señor. Quita de nuestros ojos todo velo, Señor, que no nos permita creer. Quita, Señor, de nosotros todo aquello que no nos permita comprender tu palabra. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y permítenos conocerte. Muéstranos a Cristo a través de tu palabra, Padre soberano. Y produce a través de la predicación de tu palabra fe. Fe en cada uno de nosotros. Esperanza en cada uno de nosotros. La gloria sea a ti, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Y he titulado la predicación, la enseñanza de esta porción de la Escritura, enseñanza indestructible. Y eso suena como a Rambo número 10, ¿cierto? Pero es cierto, es así. La enseñanza de la palabra del Señor es indestructible. Pero quisiera introducir con una de esas preguntas que me gusta hacerles y que quizás les lleva a años remotos de su vida a tratar de recordar un poco lo que pasaba. Y quisiera que usted pudiera compartir con la persona que está a su lado cuál ha sido una de las enseñanzas más significativas en su vida. ¿Cuál ha sido una de esas enseñanzas más significativas en su vida? Y yo ahorita les voy a compartir una de esas en mi vida. ¿Cuál ha sido una de esas enseñanzas más significativas en su vida? Compartan con la persona que está a su lado. No, de la vida, una de las enseñanzas de la vida. Hace varios años atrás, estoy hablando de más o menos hace 23 años, en este mismo lugar, una persona a la cual le confesé mi dificultad para orar, se puso a mi lado. Y en medio de los saludos y en medio de todo lo que había, esta persona se puso a mi lado para ayudarme a concentrar, a orar. Y que pudiera pasar lo que sea que sucediera, yo no me saliera de ese momento de oración. Hoy doy gracias al Señor por esa mujer, porque realmente cuando estamos en la presencia del Señor es muy fácil distraernos. Se acordó que había dejado la olla o que iba a ser de almuerzo.
Probablemente usted ahorita cuando estaba orando estaba pensando, ay, ¿será que vamos a este restaurante o a aquel otro? Ay, no me puse las dos medias del mismo color. Y hay muchas cosas que nos pueden distraer cuando estamos en nuestros tiempos con el Señor. Pero es importante que cada uno de nosotros entienda la relevancia de los tiempos de intimidad con el Señor, sin dejarse distraer. Esa es una de las experiencias. Eso me ayudó posteriormente para hacer y desarrollar dinámicas en mi vida que me permitía empezar algo y concluirlo, no dejar las cosas sin terminarlas. Y así hemos venido caminando, y quizás a veces me convierto un poquito muy cuadriculado y algunos de los que están más cerca a mí sufren ese pecado. Aquí tenemos un texto en el cual hay muchas cosas, mucha riqueza. Y en la riqueza que esta porción de la Escritura nos ofrece, nos permite ver que hay una dinámica de escuchar y hablar. A veces como colombianos no tenemos esa dinámica tan marcada, porque nosotros, no importa si otro está hablando, empezamos otra conversación y chocamos las conversaciones en medio de los tiempos. Aquí podemos ver lo que está sucediendo. Y empieza esta porción en el versículo 33, cuando oyeron esto, un grupo de personas. Pero ¿qué fue lo que estaban oyendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y lo que allí en el versículo 33 está produciendo enojo e ira de tal forma que les provocaba matarlos. Si vamos un poquito más atrás de la porción a la que hoy les estoy invitando a estudiar, quiero pedirle que usted me acompañe y veamos en esta narración la enseñanza del Señor. ¿De qué debemos tener cuidado y considerarnos dignos en la enseñanza del Señor? Cuando llegamos a esta porción tenemos que ir mucho atrás. Mucho, casi hasta el primer versículo del capítulo 5. Pero quiero narrarlo de manera rápida para que no hagamos toda esta lectura y podamos entonces avanzar. Hay una situación y es que hay enojo, profundo enojo en unas personas. Y vamos a ver quiénes eran esas personas. Esto acontece en una gran ciudad. Jerusalén es el lugar donde se sitúa esta situación, esta capital, donde la iglesia crecía y permanecía y donde la iglesia estaba caminando en sus primeros inicios. Eso es lo que nos narra los versículos 17 hasta el 32. Nos dice que hay un grupo de hombres que los han llamado los saduceos. Y este grupo de hombres eran de los judíos. Es decir, era un grupo, era como una subcultura dentro de los judíos. Una cultura urbana dentro de los judíos. Y allí están los saduceos. Pero estos hombres saduceos tenían una fama de ser una secta. Una secta dentro de los judíos. Y uno dice, uy, ¿eso puede pasar? Sí, pasa. Y dentro de los judíos estaba esta secta de saduceos y ellos se caracterizaban por tener enseñanzas muy liberales. Muy liberales. Por esto eran considerados una secta. Allí, versículo 17, usted lo puede comprobar del capítulo 5. Porque el mismo texto nos lo está diciendo. Capítulo 5, versículo 17. Allí lo dice hacia el final. Estos hombres habían arrestado junto con el sumo sacerdote, habían arrestado a los apóstoles.
Y después de poner toda la seguridad posible, porque si usted recuerda, ya se les había escapado uno y nadie sabía dónde estaba. El Señor Jesucristo había resucitado y para ellos no había resucitado, alguien se lo había llevado. Entonces ya habían vivido esa experiencia de que fueran a un lugar y no lo encontraran. Y esto es algo que se va a repetir continuamente. Es más, capítulo 4, usted va a encontrar casi algo similar. Lo interesante es que esto sucede. Los arrestan por estar hablando al pueblo el mensaje de vida, el mensaje de Jesús. Los aprenden, los echan a la cárcel, pero si usted nota allí en el versículo 19, pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel. Los dejó salir y volvió a dejar cerradito como estaba. Dice más adelante que los guardias estaban ahí cuando fueron a buscar a estos hombres. Y estaban paraditos juiciosos, no se habían dado cuenta, pero el Señor ya había hecho al favor de estos hombres, discípulos del Señor. Es interesante que también nos dice la Escritura que estos hombres estaban llenos de celo. Lea allí el versículo 17 al final. Se llenaron de celo, se llenaron de cierto mal genio, de cierta envidia. Y estos eran los sentimientos de aquellos que hacían parte de una asamblea importante del pueblo de Israel. Se abren las puertas, salen los discípulos y el ángel les ordena que vayan y se presenten en el templo y hablen al pueblo el mensaje del Señor, el evangelio. Y así lo hacen. Madrugan, porque al que madruga, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Ojo. Pero al que madruga Dios le ayuda, y ellos bien levantaditos, bien temprano, se fueron al templo y empezaron a compartir la palabra del Señor. Están allí en ese momento. Cuando nuevamente, entonces, versículo 26, el capitán fue con los guardias y los saca del templo. Lo interesante es que aquí nos da el detalle que ahora, en esta ocasión, los saca sin violencia. Versículo 26, ¿me sigue? Los están sacando sin violencia. Es decir, la anterior vez no había sido como vamos, ahora es sin violencia. Muy probablemente en la ocasión anterior no haya sido tan amable la echada a la cárcel de los discípulos. Los encuentran, los llevan, y durante esa porción encontramos quizás lo que ofendió profundamente a este grupo de saduceos, a las personas del concilio y también al sumo sacerdote. Allí estaban reunidos los más importantes del pueblo. Todo el concilio de Israel estaba reunido, el sumo sacerdote y el grupo de saduceos. Y entonces, ¿qué es lo que les enfada tanto a estos hombres de los discípulos? Pues la enseñanza indestructible acerca de Jesucristo. Porque venían sumándose muchas personas. Capítulo 5, en la primera parte, dice que después de Ananías y Zafira, venían uniéndose muchos, creyendo, aún sacerdotes, creyendo en la palabra del Señor, a través de la predicación de los apóstoles. Es decir, ya había dentro del cuerpo de sacerdotes divisiones. Porque algunos ya estaban empezando a creer en el mensaje de Jesucristo. Y siguen lo que estaba sucediendo. Y quisiera resumir un poquito la enseñanza que Pedro da en los versículos 29 hasta el 32 con 3 frases.
La primera, Pedro lo que enseña es la denuncia de la muerte de Jesús. Pedro les está diciendo, ustedes lo mataron. Ustedes lo clavaron en una cruz. Ustedes no creyeron en Jesús. Lo segundo que les dice es, les anuncia que Él resucitó. Les dice, Jesús resucitó. Aunque ustedes lo mataron, no se les salió por la puerta, es que el Padre lo resucitó. Y probablemente allí para ellos eso sea ofensivo, porque si bien los judíos comparten en su mayoría la doctrina de la resurrección, los saduceos no. Los saduceos no compartían la doctrina de la resurrección. Entonces esto generaba ofensa y enojo en los saduceos, pero generaba enojo dentro de todo el concilio, porque ahora están ellos proclamando el evangelio de la salvación y la gente está viniendo a creer. Dice que le sacaban muchos enfermos y por la obra del Señor a través de los discípulos estos eran sanados. Y lo tercero que hace es invitarlos a arrepentirse. Les dice, arrepiéntanse. Crean en el Señor, crean en Jesús. ¿Y qué más ofensivo para un judío que decirles esto? Pero es que si ellos eran la máxima autoridad del Sanedrín, la máxima autoridad del pueblo, los que supuestamente conocían y sabían todas las cosas acerca de la ley, es por esto que se ofenden estos hombres. Lo interesante es que el enojo tiene como resultado los malos deseos, el sentirse ofendidos. Esto es lo que produce la enseñanza de la palabra del Señor en Jerusalén, la capital. Enojo cuando se denuncia el pecado. Nos podemos sentir ofendidos, enojados y enfadados cuando a través de la palabra del Señor se nos dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Uy, es que eso, qué difícil, qué difícil. Pero además nos podemos sentir ofendidos cuando nos hablan de la inmoralidad sexual. En una metrópolis, pues se ven muchas tendencias y todo se tiene que aceptar. Es que todos somos diferentes. Pero en la palabra del Señor, el Señor condena la inmoralidad sexual. Nos podemos ofender cuando nos confrontan la mentira. ¿Por qué dijiste esto que no es cierto? ¿Y la mejor arma es cuál? Enojarse. Si usted se quiere defender, lo más fácil que puede hacer cuando le confrontan la mentira es enojarse. Ay, entonces no me crea, no, yo no le vuelvo a decir nada. ¿Sí ve? Eso le pasa a uno por buen samaritano. La mejor defensa ante la confrontación de la mentira. Cuando se llama al orden de tomar temor o de tener temor en el Señor para administrar nuestras pertenencias. Cuando se corrige el desorden o las malas prácticas. Cuando se abusa de la autoridad, maltratando a quienes están a su cargo. Entonces eso no gusta. Eso es difícil. Y más aún si lo mostramos a través de la palabra del Señor. Pero es interesante que uno que estaba en medio de ellos es el que se levanta para hablar. Versículo 35. Un hombre llamado Gamaliel. Un hombre llamado Gamaliel. ¿Quién era este hombre? Nos describe un poquito allí. Pueden hacer copia. ¿Quién era ese hombre?
un fariseo, alguien que enseñaba la ley, pero él tenía cierta reputación dentro del pueblo. Es decir, lo respetaban. El pueblo y los que estaban allí respetaban a Gamaliel. Y es Gamaliel el que hace salir a los discípulos. Déjenlos que se vayan por un momento. Y la primera frase después, cuando salen, versículo 35, es muy importante. Tengan cuidado. Entonces les dijo este hombre, Gamaliel, que se levantó en medio de ellos: hombres de Israel, tengan cuidado. Hombres de Israel, tengan cuidado. Mujeres de la iglesia al encuentro, hombres de la iglesia al encuentro, jóvenes de la iglesia al encuentro, tengan cuidado. Tengan cuidado. Pero ¿por qué esta advertencia de Gamaliel? ¿Qué es lo que quiere llamar la atención este maestro de la ley? Tengan cuidado de lo que van a hacer. Como si ese hombre pudiera leer la mente de ellos y supiera con quiénes está tratando. ¿Sí? Las fuerzas encubiertas de los judíos que desaparecían al que fuera cuando molestaba. Entonces les dice este hombre: tengan cuidado de lo que van a hacer. Es decir, tengan cuidados de ustedes mismos. No se cuiden de ellos. No son de estos hombres, discípulos del Señor, de los cuales se tienen que cuidar. Es de ustedes mismos, de sus pensamientos. Es de ustedes mismos, de sus deseos. Tengan cuidado de ustedes mismos, de sus emociones. Tengan cuidado de sus propios criterios. Tengan cuidado cuando sus pensamientos los están llevando a pecar. Tengan cuidado, les dice Gamaliel. Y al estar en una ciudad tan grande, vuelvo a repetirlo, todo lo que pasara allí en Jerusalén lo repetirían las demás ciudades pequeñas. Todo lo que pasa en Bogotá se replica en las demás ciudades pequeñas. Todo lo que sucede va a tratarse de la misma manera en otros lugares. Y esto no pasa solo en Colombia, esto pasa en muchos países de todo el mundo. El Señor, a través de Gamaliel, toma la decisión de ilustrar una situación. Y los versículos 35 al 37 son tan solo la ilustración que un hábil maestro utiliza para decirles: tengan cuidado. Y allí habla de dos hombres, Teudas y Judas, y les dice: tengan cuidado, porque si ustedes se prestan mucha atención en los discípulos, recuerden lo que ya pasó con Teudas y Judas. Tenía 400 seguidores, y cuando murió, ahí lo dice, ahí lo pueden leer, todos se disparcieron y nadie quedó. Y después pasó lo mismo con Judas. También hizo seguidores para sí, pero cuando murió, nadie más se volvió a acordar de él. Ya hemos enfrentado estas situaciones, les dice Gamaliel, pero tengan cuidado. Aquí quizás podemos sugerir un poco que posiblemente lo que sucedió con Teudas y con Judas no fue una muerte natural. Pero recuerden, estamos sugiriendo, el texto no lo dice, pero con el énfasis que Gamaliel está diciendo a los que están allí: tengan cuidado, podríamos decir: sutilmente murieron.
algo les dio. Aquí viene un principio poderoso de la palabra del Señor. Y no me gusta utilizar casi esos términos cuando predico, pero realmente cuando lo veía en el estudio decía, sí, es cierto, es un principio poderoso de la palabra del Señor. Y vean lo que les dice después de advertirlos, les dice versículos 38 hasta el 39, les dice: por tanto, en el caso de los discípulos, déjenlos en paz. Con la ilustración de un buen maestro, déjelos, no los moleste, déjelos. Porque si ellos están haciendo seguidores para ellos mismos, lo que va a pasar es que cuando cada uno de estos muera, todo el resto se desaparece. Pero, versículo 39, pero, si es de Dios, no podrán destruirlos. Y vea la conclusión de Gamaliel: no sea que ustedes, por no cuidarse de ustedes mismos, no sea que se hallen luchando en contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que hoy están luchando en contra de Dios? Quizás no vamos a levantar la mano. Y es cierto, ninguno de nosotros considera estar luchando en contra de Dios. Quizás todos pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros se percibe luchando contra el Señor. Pero quizás sutilmente lo estamos haciendo más de lo que lo reconocemos. Aquí, tengan cuidado, los deja a ellos mirándose el uno al otro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en medio nuestro? Estos hombres podrían ser hombres del Señor y nosotros podríamos estar luchando contra los siervos del Señor. Es que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que alumbra es el sol. Por lo tanto, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que nosotros estamos enseñando a otros, porque probablemente hacemos seguidores para nosotros. Pero amados, cualquier cosa que se fundamente en el ser humano se va a acabar, va a perecer. Todo aquello que esté sostenido en la mano del Señor será lo que podrá permanecer. Quizás tú hoy estás pensando: ¿por qué estoy viviendo esto en mi vida? Y estos días, leyendo un poco, me encontré con una frase de un hombre y decía: no le eches la culpa a la voluntad de Dios, responsabilízate de las consecuencias de tus decisiones. A veces decimos: es que Dios quería que yo pasara por este sufrimiento. Posiblemente, porque conocía cuál era tu decisión. Pero no puedes culpar a la voluntad de Dios de las consecuencias de tus propias decisiones. Vivimos consecuencias de nuestras decisiones. Y estos hombres vivirían las consecuencias de luchar en contra de Dios por lo que hicieran. Allí, entonces, tendremos que pensar: ¿qué frutos está llevando mi vida? ¿Frutos de eternidad o frutos de pecado? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que tengo? ¿Seré recordado en la historia como un hombre que se opuso a la voluntad de Dios, o como aquel que estaba en medio de la voluntad de Dios para unirse a la voluntad de lo que el Señor estaba haciendo? Amados, cada uno de nosotros toma decisiones todos los días. Quizás decisiones muy libertinas, muy liberales.
quizás otras muy conservadoras y muy guiadas por la palabra del Señor. Como discípulos debemos glorificar a Dios con toda nuestra vida, aun pese a las dificultades. Ten cuidado es entender que conocemos al Señor de la Biblia y de tal manera tomamos decisiones. Posiblemente tomamos decisiones a la ligera porque no conocemos al Señor de la Biblia. Con la Biblia andamos, pero no garantiza que conozcamos al Señor de la palabra para tomar decisiones frente a Él que le agradan. Decisiones correctas que le agradan al Señor. Piensa si estás siendo uno de los que lucha en contra de Dios. Enseñar esto en una ciudad como Jerusalén o como Bogotá puede ser escandaloso. Puede sonar hasta místico. Ay, es que usted se guía en un libro. ¿Usted le cree a ese librito? Yo le creo al Señor que me demuestra la palabra de Dios. ¿A quién le estás creyendo tú? ¿En quién estás confiando tú? ¿Tus decisiones basadas en qué están caminando? Hablar de pecado en una metrópolis casi que se hace, cállate, no digas eso porque nos van a mirar raro. No vaya a decir si podemos orar, porque eso suena religioso. No diga que usted es cristiano. Sea detective secreto. Que nadie se dé cuenta que usted es cristiano. Y caminamos así en medio de muchos entornos donde estamos. Es difícil hablar en una ciudad del Señor, en una ciudad que tiene tantas ideas distorsionadas, porque puede sonar a una más de esas verdades que todo el mundo tiene. Puede sonar a una más de esas ideas que todo el mundo va creyendo. Pero como hijos de Dios sabemos que esta es la más grande y absoluta verdad para esta capital, que Cristo Jesús murió, resucitó y hoy reina por los siglos de los siglos, que nos da la oportunidad de arrepentirnos y tener una nueva vida en Él. Esa es la verdad, que en la ciudad, grande o pequeña, que en los pequeños pueblos deberíamos aferrarnos. Oponerte a las enseñanzas de Dios te hará ridículo. Escúchese bien. Oponerte a las enseñanzas de Dios te hará ridículo, puesto que el avance del evangelio se va a dar contigo o por encima tuyo. Es decir, podrá ser utilizado por el Señor como una ilustración de quien se puso en contra de Dios o como uno de los discípulos del Señor para glorificar su nombre. El concilio, versículos 40, acepta el consejo a tener cuidado de Gamaliel. El Señor guarda a sus hijos, a sus siervos, aún a través de aquellos que no le creen al Señor, aún a través de aquellos que están en contra del Señor. El Señor prosperará tu vida a través aún de aquellos que no le están creyendo, solo si tú le estás creyendo a Él. El Señor demostrará su misericordia para contigo, aún con aquellos que no le creen al Señor. Y eso es lo que sucede aquí. Aceptan el consejo de Gamaliel. ¿Está bien? No los vamos a matar, pero déjenlos que sigan. Los vamos a azotar.
Les vamos a dar garrote a ver si así los ablandamos. A ver si de esa manera dejan de hablar. Porque es que ya les habíamos dicho. Le advertí 1, 2 veces. Ahora hay garrote. Lea el versículo 40 conmigo. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Les dieron correa y les ordenaron nuevamente en medio del azote: usted va saliendo, pero acuérdese, la pela es porque usted está hablando de Jesús. Esta muenda que les estamos dando es porque usted está hablando de Jesús. Y así nos van a tratar. Te van a señalar, te van a ridiculizar, te van a exponer cada vez que tú decidas hablar del Señor. ¿Saben qué es lo interesante? Que después de ser azotados, después de recibir nuevamente la prohibición, los apóstoles no se fueron atemorizados. Los apóstoles no salen, ¿qué vamos a hacer? No. Estos hombres salen de allí con los golpes que les habían dado, con las advertencias que tenían, y salen de allí temiéndole a alguien que es mucho más grande, no temiendo a los hombres. Los apóstoles no fueron obedientes al concilio porque había alguien más grande a quien obedecer. Los apóstoles no salieron de allí tristes y diciendo: ¿ahora qué hacemos? Pedro, me voy a poner a hablar otra vez ahí. No salieron atemorizados, salieron alegres en alguien que es más grande, y ya sabían lo que tenían que hacer. Versículo 41, por favor acompáñenme. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose, alegres, contentos, gozosos de que hubieran sido considerados dignos. Quizás en la primera que te dicen: ¿usted es cristiano? Uy, no hace mérito. Quizás en esa primera, quizás tú te echas para atrás. Quizás en la primera prueba que estás viviendo en tu vida, te echas para atrás. Es que por 30 años o quizás más, el mensaje del Señor vino encubierto de mentiras, de verdades positivistas. Cree en el Evangelio y serás tú, y Dios te prosperará si tú crees, y se te quitarán todos los problemas. No volverás a enfermarte. No volverás a tener lucha con tu esposo o tu esposa. Tus hijos andarán firmecitos. Esas no es la verdad del Evangelio. El Evangelio no promete esas cosas. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo se dolerán. En el mundo ustedes sufrirán. Pero ¿saben cuál es la esperanza? No teman al mundo, dice el Señor Jesús, porque yo he vencido al mundo. Esa es la esperanza, que el Señor ya venció al mundo, no que vamos a ser librados de todos nuestros sufrimientos. Por eso, si luchas con tu compañero de trabajo, dile al Señor: Señor, sígame tratando, sígame formando el carácter. Si el Señor sigue formando tu carácter, utilizará a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros del trabajo, cuando te subes al Transmilenio, cuando te bajas, cuando estás llegando a la casa, cuando te vas a acostar a dormir. En todo momento el Señor va a tratar con nuestro carácter. Pero tengan cuidado, tengan cuidado. Pero además de tener cuidado, considérense dignos.
cuando alguien está señalándolos por creer en Cristo Jesús. Jóvenes, decidan delante del Señor, no a la sexualidad temprana, porque le creen al Señor. Hombres, cuidado con lo que miran, cuidado con lo que desean. Mujeres, cuidado con lo que dicen. Cuidado con lo que dicen. Cuidado. No se confíen. No nos confiemos, amados, de nosotros mismos. Obedezcamos. Rindámonos al Señor. Obedecemos a Dios una vez, pero no obedecemos a los hombres, dijo Pedro. Versículo 29. Y esto no es para que usted le diga a su esposo. Es que la palabra del Señor dice: no obedezcas a los hombres, obedece al Señor. El versículo 29, Pedro está diciéndoles: siempre que tú me mandes a hacer algo que vaya en contra de los principios del Señor, de la ética de la Biblia, de los principios y valores del reino, yo no te haré caso. Cuando el gobierno te dice: tranquilos, hombres pueden casarse entre ustedes, mujeres pueden abortar, no haremos caso, porque los principios de la Escritura nos dice que no es así. Cuidado, porque es para tu fidelidad, para tu felicidad. Es que no es lo que el Señor vino a darte. No es una felicidad lo que el Señor te está ofreciendo. El Señor te ofrece eternidad. Eternidad a su lado, glorificando su nombre. No te confundas. No te confundas. Porque bienaventurados cuando sean hallados en pruebas. Eso es lo que dice el Señor. Felices cuando reciban azotes de aquellos que no creen en el Señor. Felices cuando sean conocidos como creyentes, porque actúan, viven y piensan diferentes a lo que hace el mundo. Termina el apóstol allí y termina llamando nuevamente al arrepentimiento. Dice que ellos se fueron gozosos y felices. Dice que ellos estaban muy contentos y lo que hicieron fue algo diferente. Y pareciera que en este texto bíblico todos hacen lo contrario de lo que se les dice. Y eso es más cercano a nosotros. ¿Sí? ¿Usted se acuerda cuando era niño y su papá le decía: oh, que se va a caer? ¿Y uno qué hacía? Seguía. Y cuando... entonces uno se acordaba. Eso es más cercano a nosotros. No se meta por esa calle que es peligroso, y van y lo roban. Y por ahí entramos. Así somos, como este pasaje muestra, porque aún los apóstoles se fueron y no hicieron caso de lo que les dijo el Sanedrín. El Sanedrín les dio la pela y les dijo: no hablen más. Y vean el resultado de lo que terminan haciendo. Versículo 42. Todos los días, no era día intermedio, ni cada 8 días, ni si no estaba lloviendo o si me sentía bien. Todos los días en el templo y en casas no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Todos los días se hablaba del Señor. Todos los días te estaban, o nos está diciendo el Señor: si una autoridad te está guiando a pecar, no le obedezcas.
Si tu jefe te invita a evadir impuestos, no le obedezcas. Si tu esposo te invita a mentir, no le obedezcas. No obedezcas a los gobernantes que dices que tienes que aceptar que todos somos diferentes. No obedezcas a quien sea que te invite a ir en contra de la palabra del Señor. No obedezcas a aquellos que dicen que en un noviazgo es casi un matrimonio. No obedezcas a aquellos que te invitan a copiarte en el examen de la universidad o del colegio. No obedezcas en el trabajo, en la casa, en el grupo de amigos, a aquellos que están yendo en contra de Dios. No los obedezcas. Pero si tu consejero, si tu mentor, tu pastor te invita a arrepentirte por tu pecado, escucha. Si te invita a perdonar a otros que te han hecho daño, escucha. Si te invita a caminar en integridad sexual, escucha. Si te invita a administrar con temor del Señor tus finanzas, escucha. Si te invita a comprometerte con la enseñanza de la palabra de Dios, escucha. Si te invita a ser humilde, a dejar tu ira, a detener tus pensamientos, si te invita a no endurecer tu corazón, escucha al Señor y ve tras Él. La dignidad nuestra, hermanos, la dignidad nuestra no está en los calificativos que nos da este mundo. La dignidad nuestra, la dignidad de estos hombres eran que los hubieran azotado por causa del nombre de Cristo. Eran verse sumergidos en dificultades por causa de proclamar a Cristo el Señor. Tu dignidad y mi dignidad no se sustenta en lo que puede decir otro acerca de nosotros. Esto no se trata buen papá, buena mamá, buenos hijos. No es la matemática del Señor. No es así. A las personas buenas también les pasan cosas malas. Nuestra dignidad se soporta en los padecimientos que vivimos por causa de Cristo. Tu dignidad y mi dignidad están puestas en aquel que es el mejor de los esposos. Tu dignidad y mi dignidad está puesta en aquel que es el mejor y más amoroso. Nuestra dignidad, nuestro valor, no lo da el tipo de familia que tenemos, lo da el Señor que formó la familia. Por lo tanto, amados, nuestra dignidad está en Cristo, en mantenernos fieles a la enseñanza de la palabra de Dios, a ir al templo y congregarnos, a estar en nuestras casas y promover la enseñanza de la palabra de Dios en nuestras casas. Algunos quizás tienen más fijo ver el partido sábado y domingo que un tiempo delante del Señor como familia. Amados, la iglesia se está destruyendo. La iglesia se está acabando. Pero no porque nos persigan de afuera, sino porque internamente no estamos parándonos donde deberíamos estar más parados. Orando y rindiéndonos al Señor, rindiendo nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras vidas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Consideremos la importancia
del templo, de ser un cuerpo cuando venimos. Consideremos la importancia de que en nuestras casas haya aquello que nos anima, que es la palabra del Señor. A manera de aplicación, amados, y para ir concluyendo, durante esta semana ten cuidado de ti mismo, de estar tomando decisiones y de encontrar quizás enseñanzas o de estar escuchando fábulas, sentimientos, de estar interpretando quizás tus mismos sueños. Ten cuidado de ti mismo, de tu corazón que es engañoso, y fortalécete en la palabra del Señor. No hoy sea que estés luchando en contra del Señor. Ten cuidado de por quien vas a votar para dirigente de la ciudad. Ten cuidado. Filtra a cada uno de los que se proponen con la palabra del Señor. No es que, es que él es más conservador, es que él es menos conservador. Que sea la palabra del Señor lo que te dirija para tomar decisiones de a quién te vas a sujetar. Porque el Señor nos llama a sujetarnos a nuestras autoridades. Y tenemos la oportunidad de votar por nuestras autoridades. Ten cuidado, tengamos cuidado. Y por último, separa tiempo para enseñar la palabra del Señor en la ciudad, invitando a alguien al templo o invitando a alguien a tu casa para compartirle las buenas nuevas del Evangelio. Enseña la palabra del Señor. No enseñes tus ideas, no enseñes tus pensamientos, no enseñes tus sueños. Enseña la palabra del Señor todos los días, todos los días. Inclina tu rostro por un momento y piensa por un instante allí delante del Señor. Señor, ¿será que yo estoy yendo en contra de ti? ¿Será que yo estoy luchando en contra tuya y por esto no se dan las cosas que quiero? ¿Será, Señor, que estoy poniendo mi voluntad por encima de tu voluntad? ¿Será que no estoy rindiendo mis deseos a ti, Señor? Posiblemente quiero que tú hagas y me obedezcas a mí, y yo no sujetarme a obedecerte a ti. Posiblemente estoy más preocupado por el futuro, cuando tú te has preocupado por la eternidad. Posiblemente estoy preocupado por mi felicidad y no he entendido que es gozo en medio de las dificultades. Posiblemente estoy pecando y aún no me arrepiento de lo que hago. Y mientras oramos, mientras usted busca allí en intimidad al Señor y se arrepiente, mientras le dice: Señor, digno soy de que me rechacen por ti, porque quizás mis hijos me rechazan por hacer tu voluntad, porque posiblemente mi esposo o mi esposa o mi familia no me quiere ver, porque yo he decidido creerte a ti. Señor, ya no tengo amigos, pero te tengo a ti, Señor.
Tengo aquel que todo lo da, que todo lo suple. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por este llamado a tener cuidado de nosotros mismos. A tener cuidado de pensar que lo estamos haciendo bien. Porque el que crea estar firme, mírese que no caiga. Porque no debemos tener mayor valor de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Posiblemente se está destruyendo mi familia, posiblemente se destruye mi trabajo, la labor de tantos años. Posiblemente se destruye aún mi vida personal, porque lo he basado en mí y en lo que yo creo que está bien. Y no lo he sujetado a tu voluntad. Perdón, Señor. Perdón por andar caminando haciendo mi voluntad y no la tuya. Perdóname porque quizás he robado tu gloria. Perdóname porque he mirado más allá de lo que tengo que mirar y hoy mi familia sufre. Perdóname porque he cogido más de lo que debería haber cogido y hoy, Señor, sufro por eso. Anima, Señor, anímanos cuando hemos decidido honrarte, poniendo los límites sanos. Anima nuestro corazón cuando pensamos, Señor, que por hacer las cosas bien, entonces nos va a ir mal. Anímanos a estar gozosos en saber, Señor, que es la cruz nuestro mayor anhelo, que eres tú, Jesús, formándose en nuestra vida lo que más anhelamos. Quita, Señor, todo aquello que no te agrade y glorifícate al permitirnos enseñar tu palabra en medio de la ciudad. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.